¿Alguna vez has considerado qué sucedería si Zelensky, el presidente de Ucrania, muere o fuera asesinado por Putin? ¿Cuál sería el impacto de esto en la política global y en la situación en Ucrania? En este video discutiremos las posibles repercusiones de un evento tan significativo y te mantendremos al día sobre los eventos más recientes en el ámbito político de Ucrania. Esto es Línea Política. Mantente informado y entretenido. Comencemos. Si Zelensky fallece, Ucrania se encontraría en una situación crítica, ya que el líder del país es el presidente y su fallecimiento podría causar inestabilidad política y social. Además, independientemente de las circunstancias, la muerte de un líder político siempre es un evento triste y lamentable. La muerte de Zelensky desencadenaría graves repercusiones para la democracia y la estabilidad en Ucrania, especialmente ahora que el país se enfrenta a una serie de desafíos internos y externos. Es crucial que la comunidad internacional y las autoridades ucranianas colaboren para garantizar una transición democrática y pacífica en caso del fallecimiento de Zelensky. Se dice que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha sobrevivido a 3 intentos de homicidio durante la invasión rusa, planificados por varios grupos de mercenarios independentistas. Y es de conocimiento público que uno de estos grupos de mercenarios a sueldo, encargado de eliminar a Zelensky, se encuentra respaldado por el Kremlin y se reconocen por ser las fuerzas paramilitares especiales chechenas. Sin embargo, los intentos de homicidio del presidente han sido satisfactoriamente frustrados por organizaciones que no están de acuerdo con la guerra entre Ucrania y Rusia y forman parte del propio Servicio de Seguridad Federal de Rusia. Por otra parte, el equipo de asesinos que forman parte de filas activas de Wagner en Kiev han sufrido bajas en sus intentos de asesinatos hacia el presidente y se han preocupado por la habilidad de las fuerzas de seguridad ucranianas para anticipar sus acciones en contra del primer mandatario político. Si bien Ucrania y su presidente estratega Zelensky tienen ya sus planes A, B y C bajo la manga en caso de que éste no pueda continuar desempeñando sus funciones como mandatario, el primer ministro, el presidente del Parlamento y el presidente del Tribunal Constitucional serían nombrados por el sistema de sucesión para tomar el cargo temporalmente para evitar el descontrol en la sociedad y así impedir una intervención total por parte de Rusia. Todo esto bajo regulaciones según la Constitución de Ucrania de 1996. El proceso de sucesión presidencial, en caso de que el presidente no pueda ejercer sus funciones, se establece de la siguiente manera. Para empezar, el presidente del Parlamento asume las funciones de presidente de Ucrania de manera temporal. Y si el presidente del Parlamento no puede desempeñar la función como presidente, las toma el primer ministro. En tal caso de que este último no pueda cumplir con sus obligaciones temporales, sería el presidente del Tribunal Constitucional el que se comprometerá con las funciones de presidente de la nación de manera interina. Estos líderes políticos tienen el deber de asumir sus funciones de acuerdo con el proceso de sucesión presidencial, y está estipulado que se deben llevar a cabo elecciones presidenciales en un plazo de 90 días después de que se produzca una vacante en el cargo. ¿Qué se sabe sobre los posibles sucesores de Zelensky si llegara a resultar asesinado? Ruslan Stefanchuk, actual presidente del Parlamento ucraniano, sería el sustituto directo de Zelensky. Se encuentra entre los aliados del presidente y es un fuerte opositor a la invasión de Rusia. Durante su estadía en Kiev, este líder ha realizado múltiples apariciones públicas con el presidente, en las que ha cuestionado directamente a la Unión Europea. El mejor apoyo al pueblo de Ucrania en sus horas más oscuras será el reconocimiento real de nuestra aspiración europea. Dadnos la adhesión a la Unión Europea, ha dicho el líder político recientemente. Denis Shmyhal es el primer ministro de Ucrania y antes de convertirse en primer ministro, ocupó los cargos de gobernador regional y viceprimer ministro de Desarrollo Territorial. Debido a la invasión rusa del 2022, ha estado ejerciendo las funciones propias de su cargo en Ucrania durante el estado de guerra y la ley marcial, y frecuentemente realiza transmisiones en vivo de videos y comunicados para informar sobre las decisiones de protección civil, ayuda humanitaria, ayuda internacional y la economía actual. También ha solicitado la intervención del Papa para repatriar a menores de Ucrania y ha hecho una invitación a su visita a Kiev, donde el reconocimiento y apoyo de la nación hacia su gestión tuvo lugar hasta este momento, lo que podría favorecerlo para desempeñar funciones como presidente ucraniano. Vsevolod Niasev,
es un político ucraniano que estuvo en el cargo hasta el pasado 16 de mayo de 2023 como presidente del Tribunal Supremo de Ucrania. Se retiró de su puesto y fue arrestado por las autoridades ucranianas debido a su presunta participación en un caso de corrupción. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, este fue objeto de sobornos por un total de 2.4 millones de euros a cambio de favores judiciales. La Unión Europea no acepta la detención del funcionario como parte de los esfuerzos de Ucrania para combatir la corrupción en el país. El expresidente del tribunal fue destituido por una votación del Pleno del Tribunal Supremo de Ucrania y hasta el momento no se maneja información exacta de quién será el próximo presidente del Tribunal Supremo de Ucrania. Si has llegado hasta aquí, suscríbete ahora y asegúrate de no perderte ni un solo detalle en Línea Política. Continuemos. ¿Cuál sería el impacto de la posible muerte del presidente de Ucrania en la política global y en la situación actual en Ucrania? La muerte del presidente Zelensky podría tener un gran impacto en la política global, así como en la situación actual de Ucrania. Estas son algunas de las suposiciones que se manejan en la crítica política. Aumento de la tensión. Si Zelensky muere, causaría inestabilidad política en el país. Además, la destitución del presidente del Tribunal Supremo de Ucrania por corrupción demuestra que la nación está envuelta en un conflicto interno grave con este tema y sigue siendo un problema significativo para el país. Impacto en la guerra en Ucrania. Como el presidente de Ucrania es el líder del país y ha estado involucrado en los esfuerzos bélicos, la muerte de este impactaría en la guerra en Ucrania directamente. Encima, la guerra ha tenido un impacto devastador en el país, con miles de muertes y desplazamientos de miles de ucranianos a otros países vecinos. Incertidumbre en la política global. Si el presidente de Ucrania fallece, habrá incertidumbre sobre quién asumiría el liderazgo del país y la sucesión presidencial. En caso de que el presidente no pueda desempeñar sus funciones, la Constitución de Ucrania establece un proceso de sucesión presidencial, pero la transición podría ser difícil y generar dudas en la nación. Impacto en las relaciones internacionales. Afectaría sus relaciones internacionales, particularmente con sus aliados y adversarios. La posible muerte del presidente generaría impresiones negativas de sus posibles aliados y cerraría por completo la posibilidad de mejorar sus relaciones con la Unión Europea y otros países occidentales. Posible oportunidad para Rusia. La hipotética muerte de Zelensky podría ser vista como una oportunidad para Rusia para aumentar su influencia en Ucrania y en la región. Rusia ha estado involucrada en la guerra en Ucrania y ha sido acusada de apoyar a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Apoyo económico y humanitario. Se conoce que la OTAN ha expresado su apoyo a Ucrania en el conflicto con Rusia y ha proporcionado asistencia militar y humanitaria al país. Sin embargo, la presencia militar de la OTAN en Europa del Este y su apoyo a Ucrania también han generado preocupaciones y tensiones con Rusia. La posible membresía de Ucrania en la OTAN es un tema controvertido y ha sido objeto de debate hasta el momento. Condena a la invasión rusa. La Unión Europea y sus países individualmente han expresado su repudio ante la invasión de Rusia sobre territorio ucraniano y han condenado firmemente la guerra de agresión de Rusia hacia la nación ucraniana. Posible adhesión a la UE. La guerra de Ucrania también afectará a los límites territoriales de la Unión Europea. El gobierno ucraniano ha solicitado formalmente su adhesión, como también lo han hecho los gobiernos de Georgia y Moldavia. El Consejo Europeo concedió a Ucrania el estatus de candidato a la adhesión a la Unión Europea en junio de 2022, y esto podría verse afectado si el presidente Zelensky muriera, ya que el país estaría en un proceso de incertidumbre y pérdida de control gubernamental, a lo que la Unión Europea no está acostumbrada a enfrentar con sus actuales miembros. ¿Sabías que varios países de la OTAN han expresado su apoyo a Ucrania en el conflicto con Rusia? Sí, como lo oyes, actualmente han proporcionado asistencia militar y humanitaria al país. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Estonia. Esto es todo por hoy, y así llegamos al final. Gracias por acompañarnos en un video más de Línea Política. No olvides dejarnos tu comentario y suscribirte al canal, donde te informaremos sobre las últimas noticias y te daremos una comprensión más profunda de los temas.
Recuerda, esto es Línea Política. Mantente informado y entretenido.